¿Saben? Una de las cosas que llaman la atención en las Escrituras, hay cantidad de cosas que a uno le llaman la atención y que son realmente maravillosas. Hay un texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 17, y es cuando Jesús está en la ciudad donde se crió, que es Nazaret, y él va a la sinagoga. Y en la sinagoga se le da un texto para que él lo lea, que es el texto de Isaías, y él lo lee. Y cuando lee ese texto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Casi que no hacía falta más prédica. Les estaba diciendo: acá estoy, acá estoy. Ha llegado el tiempo, ha llegado mi tiempo. Y casi que no tenía que explicar más, aunque sí lo explica y después tiene que salir de ese lugar casi diciendo: nadie es profeta en su tierra. Qué tremendo, cómo era el Señor. Saben, hoy voy a predicar sobre algo que está ocurriendo y que es de una actualidad increíble y tremenda. Hoy hablaba con gente que no es de la iglesia y yo les comentaba el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de esta palabra de Dios, que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y uno hace bien en prestarle atención a esto. Ayer hablaba con otro joven, un hombre que renegaba bastante de Dios, renegaba de la iglesia, renegaba de Dios y claro, y trataba de poner la daga de alguna manera de doble filo en algún lugar del cuerpo. Pero que quede vivo, si era posible. Pero le explicaba lo que era la palabra de Dios. No, la Biblia fue escrita por hombres. Y le digo: te veo muy renegado, te veo muy negado. Le digo: lo que sí tenés que saber primeramente es que Jesús murió en una cruz, que murió por vos y que Dios te ama, que es lo primero que tenés que saber. Y que a todos los que le reciben, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuesta a veces que entre la palabra de Dios. Aún, hermano, cuando el mundo se está cayendo a pedazos y cuando uno ve lo que ocurre en el mundo y lo ve a la luz de las Escrituras, dice, es algo calcado. Es como cuando en la escuela nos hacían calcar, ¿se acuerdan los más grandes? Un papel de calcar, un mapa y calcábamos el mapa y lo hacíamos. Ya ahora los pibes no deben hacer eso, me imagino, ¿no? No deben. Bueno, nosotros lo calcábamos, era calcado el mapa con lo más parecido. Lo mismo ocurre con las Escrituras. Por eso, casi como hizo el Señor cuando dijo: esta palabra ha tenido cumplimiento, y cerró el rollo, yo les voy a invitar que lean unos textos que tengo marcados y que son varios. Los voy a hacer leer. Mateo capítulo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio, diga conmigo principio, de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, otro día voy a predicar puntualmente sobre este texto, porque este texto, mi querido hermano, tuvo cumplimiento, ya tuvo cumplimiento en el siglo I. Ya me voy a explayar sobre esto, pero esta palabra ya tuvo, porque sobre este versículo puntualmente se han armado unos desbarajustes que mal interpretados salieron disparados para cualquier otro lugar. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada
y la otra será dejada. Y acá lo quiero aclarar. Cuando dice que será uno tomado y el otro dejado, no está hablando de dos creyentes. Está hablando de un creyente y de un inconverso. Uno será tomado y el otro será dejado. Habla de la segunda venida del Señor. ¿Me explico? Es así. Uno es el creyente y el otro no es el creyente. Porque si son los dos creyentes, está la postura teológica que dice uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, cuando venga otra venida del Señor, no, entonces estaríamos hablando de 3 venidas. Y las Escrituras hablan de 2, de la segunda venida del Señor. Cuando uno sea dejado, va a ser dejado, mi querido hermano, el que no ha recibido al Señor. Yo ayer estuve hablando con este joven, no tan joven, y yo le explicaba de qué manera ser hijo de Dios. Y es que hay gente que rechaza el Evangelio y lo va a seguir rechazando y aún va a rechazar el Evangelio aún hasta último momento, y otros a último momento se convertirán. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En un ratito voy a decir algo de esto. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Casi que está para hacer como hizo Jesús, enrollar el libro y decir, hermanos, ya está, la prédica de hoy. Analícela en su casa. Hay textos que hablan solos. Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo, pero el Nuevo va mechando algunas cosas que yo voy a mencionar algunas, pero crean que estamos en tiempos donde las Escrituras se vienen cumpliendo. No tenemos que esperar cuando habla de guerras o rumores de guerra, lo de Rusia con Croacia ahora, porque ya había otras naciones mucho más pequeñas, insignificantes, con conflictos, pero estos conflictos son de envergadura. Venimos de una peste terrible, de guerras, rumores de guerra, hambre, hay hambre. Hermano, no tenemos que ir a otro país para darnos cuenta que hay hambre. Son tiempos difíciles. Son tiempos complicados, pero aún, dijo el Señor, no es el fin. Pero se levantarán, dice, falsos profetas. Mire, el jueves pasado estaba hablando con un pastor que contaba de un desayuno con pastores de acá de la ciudad, y uno de ellos contaba algo que le había pasado, que es el cuidado que hay que tener. Había ido un profeta que él lo había invitado expresamente a su iglesia, lo había invitado un viernes, un sábado y un domingo, y este hombre, un sinvergüenza total, absoluto, comenzó a tirar profecías para todos lados, y tiraba profecías y profecías. Y le quiero decir algo, el primero que tiene la culpa cuando haga una cosa así es el pastor que permite una cosa así, que no lo pare y que le dice, no, mira hermano, hasta acá llegó. Y hay que tomar la autoridad y sacarlo. Pero también la culpa la tiene muchas veces la iglesia porque está ávida de querer escuchar una profecía. Quiero escuchar algo nuevo, no quiero volver a escuchar algo que lo sé, quiero algo nuevo.
algo que me revolucione. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, algo mayor. Entonces cae un profeta y empieza a tirar profecías. Usted, hermano, el Señor le dice que va a ser prosperado en gran manera, que va a conseguir un trabajo que lo va a duplicar y usted va a conseguir un auto. Y la gente, cuando le hablan de materialismo, se enardece. Le encanta. A veces la gente termina fascinada. Vamos a decir algo, no son, es la iglesia de Rosario. Así le echamos la culpa a la iglesia de Rosario. No, la de Juan Bravo no, pobre. Pero la iglesia de cualquier otro lado. La gente tiene ganas de escuchar todo esto. Entonces este hombre en un momento dice, bueno, vamos a levantar una ofrenda, y puso un tarro gigante y la gente puso una ofrenda y dice, no, yo siento que tiene que poner más, tiene que poner su reloj, y la gente iba a poner el reloj, no, cadenas de oro, no, tiene que... Y había limpiado a la iglesia. Yo creo que ese día la iglesia se hacían así con los bolsillos, hermanos, se fueron vacíos. Y este hermano, les cuento algo, alguno le puede decir, uy, por ahí a alguno le afecta. Mira, hermano, esto es la realidad de lo que muchos pasa y son los falsos profetas. Este hombre terminó la reunión y vio lo que se había juntado, se tiró sobre lo que habían juntado delante de este pastor amigo mío y le dijo, bueno, y empezó a tomar el oro y pesó así el oro con la mano. Yo le aclaro, si a mí viene en algún pastor así y me dice, mire, traiga, yo me levanto y digo, mire hermano, no traiga nada, quédese con su oro, con su plata. Eso era lo que tendría que haber hecho él. Y lo enganchó frío. Y empezó a pesar el oro así. Y le dijo, porque la gente iba a poner sus relojes. Y entonces el profeta lo agarra al pastor, que es el pastor de la iglesia, y dice, vos tenés reloj. No, este reloj ahora es tuyo. Que era el reloj que había ofrendado un hermano de la congregación y se lo daba al pastor. Entonces, él se pone el reloj y cuando se lo pone él sentía que había algo que le quemaba. Dice, esto no está bien. Entonces, el hombre hasta pesó el oro de lo que la gente había puesto. Y se fue. Tenía que venir a predicar al otro día. Este pastor amigo mío esa noche no durmió. Y un chico trajo un bajo y ofrendó el bajo. Aprende, Isa. Y ofrendó el bajo. Y este profeta tomó el bajo y le dijo, ¿cuánto puede costar este bajo? Le dice al pastor, te voy a dar una idea. Hacé una rifa y rifá entre todos los hermanos de la iglesia y con esto podrás pagar tu viaje que tenés que hacer a tal lugar. Y él agarró el bajo y... ¡Qué espanto! ¿Saben? Nosotros no podemos decir que esto no ocurre, porque esto ocurre, pero lo que tenemos que saber es que es bíblico que haya falsos profetas. Es bíblico. Lo que tiene que haber es, así como vino Jorgelina hoy al culto, después de un montón de tiempo, después de la pospandemia, pero vino teniendo 3 dosis de COVID. Usted tiene que tener una 4ª dosis de COVID y 5ª, hermano, para poder discernir, y pídale al Señor discernimiento, porque no puede comer gato por liebre. Uno tiene que tener ese discernimiento y decir, esto no está bien, y el primero que tiene es el pastor. Vino alguien de visita, sí, bueno, hermano, lo lamento, pero hasta acá llegué, le hago señas de allá, apaguen el volumen, se terminó, lo despido y que Dios lo bendiga. Por ahí me como un trompazo, pero bueno, son tal vez gajes del oficio. Pero tiene que haber esto, para que no ocurra lo otro. Porque a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad, mucha gente ha dejado de congregarse. ¿Por qué? Porque no ven palabra de Dios, porque se ven cosas de moda, porque hay cositas que se van dando para ver, a ver cómo se puede llamar la atención del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios hay que llamarle la atención con la palabra de Dios, que se lee el texto y si quiere se cierra el rollo y decir esta palabra ha tenido cumplimiento. Y así fue. Lo fue a ver al otro día y le dijo, mire,
mañana no venga a profetizar a la iglesia. Y el profeta le dice, ¿y a mí quién me paga el día de trabajo de mañana? Apa. Estas son cosas que pasan, que podemos mirar para otro lado y decir, no pasan. Sí que pasan. Claro que pasan. Claro que hay falsos profetas. Claro que hay falsos pastores. Claro que hay falsos apóstoles. Falsos evangelistas, falsos maestros. Claro. Por eso el cuidado que hay que tener con determinadas cosas. Dios nos llama a ser generosos. Claro que Dios nos llama a ser generosos. Pero cuidado, porque después el Señor pedirá cuentas. No es la tontería, la estupidez que yo acabo de contarles que maltrata al pueblo de Dios, maltrata el Evangelio. A causa de eso, hermano, el amor de muchos se ha enfriado y también se ha enfriado el amor de muchos a causa del materialismo, no por falsos profetas, porque aman la plata, hermano. Porque aman la vida loca, porque no quieren pagar el precio. Claro que hay de todo. Pero estamos en los últimos tiempos. Esto tiene que llamar la atención absolutamente de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque van ocurriendo cosas y nos vamos acostumbrando. Y cuando comenzó el COVID, a mí la cantidad de gente que me preguntó, Abel, ¿es el fin del mundo? Hubo hermanos que no estaban viniendo a la iglesia que puntualmente me preguntaban, Abel, ¿es inminente la venida del Señor? Les agarró un miedo. Pero saben, después pasó el primer mes, el segundo, el tercero, después vino la vacuna. Bueno, ya nos acostumbramos, la segunda dosis, ya nos olvidamos. Esto le pasó salvando las distancias a los egipcios cuando en el tiempo de Moisés llegaba la plaga. Llegó la primer plaga y les agarró un miedo tremendo. Le llamaron a Moisés, le pidieron perdón, vamos a dejar salir al pueblo. Y después se les pasó. Y después vino la segunda plaga y se les pasó. La tercera plaga se les pasó. A la iglesia no le puede pasar esto. La iglesia tiene que saber hacer una lectura bien profunda sobre estos tiempos. No estar encadenado y decir, ya está viniendo el Señor. No, porque ahí mismo el Señor dijo, van a oír de guerra, rumores de guerra, hambre. Pero aún no será el fin. Pero la iglesia tiene que estar preparada para esto. La iglesia tiene que estar preparada y atenta. Y hay algunos vestigios preciosos que fueron dados por el Señor y por el resto de los apóstoles. En un momento yo dije que iba a decir algo cuando dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Sabe de quién habla así? De los pastores. De los pastores. Que los pastores tenemos que alimentar al rebaño. Que los pastores tenemos que preparar al rebaño. Fieles al Señor, que cuando el Señor venga encuentre que las iglesias están siendo alimentadas. Por eso mire qué importante lo que se enseña en las congregaciones. Días pasados una persona con ministerio de una iglesia, un pastor, le dijo a otra, bueno, hablando de determinadas cosas que se ven en la televisión. Bueno, lo del vaso de agua de la Iglesia Universal no está tan mal. ¿Cómo? No, tomar el vaso de agua y dar gracias a Dios por el vaso de agua y tomarlo como hace la Iglesia Universal no está tan mal. No está tan mal. Qué ganas de perder el tiempo, hermano. Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios de verdad, hablar de la cruz, hablar de la búsqueda de Dios, hablar de encontrarnos con el Señor, buscarlo de tal manera que es el que transforma nuestra vida, el que nos da vida, el que nos confronta, el que nos encamina, el que nos alienta. Esto es el Evangelio, encontrarnos con Él
conocerlo, conocer las Escrituras. La realidad que en décadas pasadas la gente conocía todas las Escrituras. En estos tiempos la gente no lee mucho la Biblia. Y dije mucho para no generalizar, pero no se lee las Escrituras. ¿Y qué queremos leer? ¿El Villiquen, el Anteojito, el D'Artagnan, el Tony? Hermano, en las Escrituras. En las Escrituras lo que abrirá nuestro entendimiento de tal manera que vamos a decir, qué tremendo lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Pero a la luz de las Escrituras no me sorprende nada. Porque es el principio de lo que ocurrirá. O no tomamos conciencia que hay cosas que son en cadena. Claro que son en cadena. Pero la iglesia está orando, ¿para qué? Para que se detenga todo esto, para que no haya muertes. Pero esto es bíblico lo que está ocurriendo. Si quieren les miento. El egoísmo de las naciones es tan grande. Los límites de las naciones tratan de correrse. Las ambiciones son inmensas. El hombre cada vez más alejado de Dios. Muy alejado de Dios. Estos son los tiempos que la iglesia vive. Hay cosas que ayudan, y les voy a leer un texto que los creyentes están hartos de escuchar este texto en la iglesia. Como dice, otra vez este texto no lo quiero escuchar, pero yo se lo tengo que leer porque está en las Escrituras. El de Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Vieron cuando alguien deja de congregarse y enseguida le mencionamos este versículo? Congregate, hermano. No hay excusa para no congregarte, pero es verdad. Es verdad, se acerca el tiempo de la venida cuando el Señor vendrá en nube de gloria y seremos llevados a su presencia, claro. Pero que el Señor me encuentre firme en la iglesia, firme. La iglesia está siendo cascoteada, la iglesia está siendo cascoteada por el mundo, por los periodistas, por Satanás, por los demonios, por los incrédulos. Muchos creen que estamos perdiendo el tiempo acá. Muchos creen que no tiene sentido estar acá. Pero hermanos, que nos encuentre firmes. Yo tuve la dicha de tener una hermana en la iglesia que ella ya partió a la presencia del Señor. Que ella decía, yo cuando era chiquita, mi madre me había enseñado en el hogar que tenía, porque tenían leña, no había la calefacción con gas en aquellos tiempos. Y dice, y mi madre me leía las Escrituras y yo le tomé cariño a las Escrituras leyéndola con una luz tenue y con las llamas del hogar que había ahí, que nos calentábamos con eso. Y le tomó el cariño, le tomó el amor, le tomó el aprecio, le tomó la importancia, se dio cuenta que era la palabra de Dios. Ayer cuando hablaba con este joven, que él hablaba, que insisto, no era tan joven, en un momento dice, no, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y le digo, no, para un momentito, la palabra, estás hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que usted cree, es lo que yo creo. Si es la palabra de Dios, claro que me tengo que detener ahí. Y dice Hebreos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y por ahí alguno puede estar pensando, yo quiero que me estimulen más al amor y a las buenas obras, como queriendo recibir. Y yo de acá arriba te voy a decir, no te acostumbres tanto a recibir. Llegó el momento de dar. No te estoy sacando la cadena de oro, ni el reloj, ni el bajo. No te estoy sacando nada. Llévate todo eso. Pero hermano, no esté pensando tanto en recibir. Esté pensando en dar. En dar. ¿Entiende lo que le digo?
en dar. Hoy me dio una vergüenza, voy a saludar a unos hermanos y claro, vienen los hermanos, muchos hermanos vienen a la iglesia, terminan, se va, yo los saludo. Hola Alexis, ¿cómo te va? Y él me dijo, qué lindo nombre, pero no soy Alexis. Yo me quedé así. Soy Darío. Y claro, yo tengo otro matrimonio que venía, que era Alexis, y los crucé a los pobres. Me voy a excusar porque tenemos el barbijo hasta acá, entonces... Pero la realidad es que no era Alexis, era Darío. Y me fijo en el celular, claro, es Darío y Alejandra. Me dio una vergüenza ajena, no ajena, propia. Tan grande, tan grande. Pero si yo le pregunto a Darío cómo es mi apellido, ¿Darío lo sabrá? ¿Cómo es mi apellido? Ah, me mató, chao. Se trata de dar amor, recibir amor y dar amor. Pero no esté pensando tanto en recibirlo. Esté pensando en darlo. Para que no le pase lo que a mí me pasó con Darío y Alejandra. Yo todo canchero, hola Alexis, ¿cómo estás? Le dije Alexis y Eliana, no, pero qué lindos nombres, pero no somos ni Alexis ni Eliana. Y bueno, son papelones de estos que a veces cometen uno en la vida. Por eso es mejor decirle, hermano, ¿cómo le va? Pero estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, que ya lo saben de memoria. Pero mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es esto, firme, al pie del cañón, firme, porque se acercan los tiempos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y vuelvo a decirlo, el ferviente amor es de ida y vuelta. Para los que se perdieron el casamiento, que le dimos la bendición, le hemos dado la bendición a unos chicos que se casaron preciosos, Fernando y Anaí. Primero hay unas declaraciones que yo les hago, les pregunto si recibe a fulana como su esposa. Y no hay, a veces está todo un speech y a veces los novios están nerviosos, la novia está nerviosa, porque lo mejor es que el novio le diga a la novia lo que le quiera decir y dejar que se explaye, que no se tome toda la noche, pero que se explaye. Él, se me ocurre decirle a él, ¿querés decirle vos algo a tu novia? Sí, y si sacó el celular, lo abrió y tenía una lista larga así. Y yo la dije, este no termina más. Pero las cosas que le dijo ese novio a la novia, la envidia de todas las mujeres que se casaron. Le puedo asegurar que le dijo que era el amor de su vida, que la amaba, que la quería, que disfrutaba estar con ella, Y cuando le digo, le toca a ella estaba nerviosa. Yo dije, ahora ella le dice, se le corresponde y ya está, nos vamos todos. Y ella también le dijo cosas muy lindas, pero él, coinciden conmigo, ¿no? Los que estuvieron en la ceremonia. El amor ferviente es esto. Es de ida y vuelta. Hermano, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo te quiero? ¿Necesitas algo? Uy, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo lo quiero? ¿Necesita algo? Es así. Es así. No es querer recibir. No, es dar. El amor tiene que ser ferviente más en estos últimos tiempos. Ni lo dudemos. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo mismo. No nos podemos parar acá arriba a contar un cuento. Ni una historia. Hoy hay predicadores famosos que lo escuchan miles y que cuentan cuentos. No se abre la palabra de Dios. Pero son famosos. Pero los escuchan miles, sí.
¿Qué puedo decir yo si las predicaciones nuestras las escuchan 70, 80, 100 personas? Claro. Pero que el Señor me encuentre predicando la palabra, hermano. Por lo menos de lo que yo siento. Predicando la palabra. Alimentando a la iglesia con la palabra. No con cuentos. No con anécdotas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Solamente voy a explicar este versículo. Miren, cuando el Señor venga, dice que los que lo traspasaron cuando estaba en la cruz y antes de estar en la cruz, dice que lo lamentarán. Pero ¿saben que también habla ahí? No solamente aquellos que lo traspasaron en la cruz, los que aún el Señor resucitado lo han traspasado en la cruz. Cuando tanta esta gente que nosotros conocemos, que dice, yo no creo en Dios, la iglesia no sirve para nada, no creo en la iglesia, lo que sirve son las buenas obras, ir y dar al prójimo un plato de comida, la iglesia no sirve para nada, Dios no existe, la Biblia fue escrita por hombres, todo esto me dijeron ayer. Esas personas están traspasando a Jesús. Y un día, si no se arrepienten, lo lamentarán, porque el Señor vendrá en nube de gloria. Vendrá. ¿Qué fecha? No, nadie sabe la fecha. El día que alguno le diga, no, tal día viene, hermano, huya de ese lugar. Nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles. Dijo Jesús, solo el Padre. Solo el Padre. Pero vendrá. Y casi terminando, en Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas que Dios Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Y dice Juan, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Saben? El Señor dice, vengo en breve, vengo pronto. Pero la iglesia también tiene que decir, sí, ven, Señor Jesús. ¿Usted quiere que venga el Señor? Ven, Señor Jesús. Es la iglesia diciendo, anhelando la venida del Señor. Anhelando que Él venga. Va teniendo cumplimiento todo. No hay algo que no esté teniendo cumplimiento. Y cuidado con lo que están amenazando, hermanos, porque si alguno de todos estos poderosos, que hay 7, 8 en el mundo hay 7 u 8 poderosos. China, Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Alemania. Son las potencias de verdad del mundo y tienen botoncitos para apretar. Y tienen ganas de apretarlos. No tienen idea porque no les importa lo que ocasionan, porque su egoísmo es tan grande.
pero el Señor está ahí. El Señor vendrá en nube de gloria. El egoísmo del hombre va a seguir siendo expuesto en forma visible, pero la iglesia, que somos vos y yo, tenemos que ocupar el lugar que Dios nos dio. El lugar. Fieles, hermanos, fieles. Hay cantidad de textos, no los quise anotar. Fieles hasta el final. Que cuando el Señor venga, nos encuentre alabándole. Había una película, claro, era una película de una determinada denominación, que ellos sí creen en el rapto. Y era una película donde mostraban cómo era el rapto y mostraban, por ejemplo, en esa escena una iglesia y había dos que estaban alabando y uno era llevado y el otro era dejado. Y uno estaba en la calle y uno era dejado y el otro era dejado. Hermano, si el que fue dejado estaba en la iglesia, es porque nunca se convirtió. Porque los que se convirtieron, el Señor los llevará con Él. Sin vueltas. No hay que esperar otra venida más. No, vamos a pasarla apretadamente acá en la tierra. Ya tuvimos indicios de lo que fue la pandemia. Comenzó la pandemia y agarró un pánico absoluto. No digo que había que tener respeto. Sí, respeto. Pero nunca miedo. Lo que está pasando en Rusia, respeto, pero nunca miedo. A ningún hombre le vamos a tener miedo. Aprendamos de Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel, que ellos no se humillaron ante Nabucodonosor, no se humillaron ante aquel Dios que había hecho aquel rey de moda y les costaba la vida. Les costaba la vida. Sin embargo, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si Dios no nos libra, como dijo Daniel también antes de ser arrojado en el foso de los leones, nuestro Dios puede librarme, pero si no me libra, está todo bien. Porque puede Dios no librarnos. ¿Usted es consciente? Puede que nos estén por tirar en el foso de los leones y digan, Dios, mi Dios me librará. Y no, por ahí mi Dios no me libra porque me dice, no, este es el día que yo he guardado para que te coman los leones y te vengas a mi presencia. O este es el día que te van a arrojar en el horno de fuego, pero no te voy a librar ahora porque es el día que estaba programado para que te vengas conmigo. Venite al paraíso conmigo, a la ciudad santa de la que habla Juan, la ciudad santa. ¿Tiene ganas de estar en la ciudad santa? Todavía un poquito no. Pero un día nos vamos a ir a la ciudad santa. ¿Te irás a la ciudad santa? Vamos todavía. Hay que preguntar directamente. Yo ya pregunté, ¿te irás a la ciudad santa? ¿Te irás a la ciudad santa? No. Andrea, ¿te irás a la ciudad santa? Amén. Diego, ¿te irás a la ciudad santa? Claro. La iglesia diciéndole al Señor, y termino, sí, Señor, ven pronto. Ven pronto. Ven pronto. Te amo, te amo, te amo. Levanto mi